Tengan muy buenos días todos y todas quienes nos siguen por el canal de YouTube y de las redes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy en la conferencia magistral tenemos el gran honor de contar con la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien nos va a dar una conferencia sobre el tema de reelección. Consejera, muchísimas gracias, bienvenida. Voy a leer su síntesis curricular. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en teoría de la Constitución, democracia, género y multiculturalismo. Cuenta con formación especializada para la carrera judicial. Se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal de 2008 a 2010, como consejera electoral del mismo instituto hasta enero de 2013. De marzo de 2013 a noviembre de 2016, se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En noviembre de 2016, se integró a la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malasis, como secretaria instructora. Actualmente es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Antes de cederle el uso de la voz, les recuerdo a todos los que nos siguen y las que nos siguen por las redes sociales que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y por favor hagan llegar sus preguntas en las redes de el Tribunal Electoral, de la Escuela Judicial y al final se las haré a la consejera. Consejera, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida y pues le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Es un gusto saludarla por este medio y así como a todos quienes nos siguen en esta, en esta forma tan particular que tenemos hoy de trabajar por la manera virtual. Primero quiero agradecer infinitamente a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral la posibilidad a través de estas invitaciones de participar en estos encuentros de diálogo que nos hacen pues replantearnos o reflexionar o tomar elementos para ver la forma como estamos operando nuestro sistema electoral. Muchas gracias a las magistradas, a los magistrados por esta invitación y también por permitirnos esa cercanía entre ciudadanas y ciudadanos para platicar los temas que nos interesan. Por supuesto, doctora Gabriela, a usted y a todo su equipo por hacer posible esto y porque siempre han estado, pues ahora muy activos y muy atentos en la vía virtual y presencial, ni se diga. Muchas gracias, doctora Gabriela. Y a ustedes que hoy tenemos esta oportunidad de diálogo, pues les voy a comentar que cuando la doctora Gabriela me hizo la invitación o me llamó porque el magistrado Felipe de la Mata está interesado en posicionar estos temas, yo le dije, híjole, la verdad es que a mí me gustaría mucho que pudiéramos ver el tema de reelección, porque yo estoy consciente que este tema ya ha sido un motivo de aplicación en los estados de la República, porque la reelección ya ha operado en diferentes estados, incluso ya tenemos personas que han sido reelectas, pero que a nivel federal pues nos vamos a estrenar en este próximo proceso electoral. Y qué mejor que ir encontrando las coincidencias, las jurisprudencias que nos obligan para ir tematizando en materia federal, pues a qué nos vamos a enfrentar con la reelección. Y bueno, hoy no quiero presentar ningún elemento didáctico como apoyo, porque lo que pretendo ahora es trabajar a base de preguntas y a partir de ellas desarrollar esta intervención. Entiendo que va a haber que podrán formular preguntas y que después al final vamos a tener un espacio para dar estas respuestas. Entonces, voy a empezar formulando la pregunta, las respuestas. Hoy no me ocupé tanto de la doctrina, a veces encuentro más sentido en la doctrina,
Pero hoy lo que trato de hacer es ver el todo en la línea jurisdiccional para que podamos tener mayores elementos y poder trabajar este tema. Y lo primero es, la primera pregunta es, bueno, pues, ¿qué es la reelección? ¿No? Si le podemos llamar reelección o elección consecutiva, porque así se utiliza en los términos. Entonces, lo que me puse a reflexionar es, en la doctrina se ha discutido mucho el tema, si es un derecho, si es una prerrogativa, si es un derecho fundamental o no, o qué es la reelección. Y lo que ahora yo les voy a platicar, y me parece que encuentra sentido en nuestro sistema electoral, es que se ha definido, primero se ha tomado como base lo que ha dicho la Comisión Europea para la Democracia, ¿no? La Comisión de Venecia, y que ha sostenido que la reelección no es un derecho humano. Y esa premisa ya la encontramos en la jurisdicción. Y me parece que aun cuando la doctrina se esté debatiendo, es una premisa de la que debemos de partir las autoridades electorales al momento que estemos trabajando los temas de reelección. Y entonces, si no es un derecho humano, entonces, ¿qué es? Nuestra máxima autoridad en materia electoral, que es la Sala Superior, ¿no? Porque se encarga de todo el sistema integral de medios de impugnación, o al menos es la que cuestiona en lo constitucional, aparte de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la acción de inconstitucionalidad, la ha denominado como una posibilidad jurídica. Y esto es muy importante. La elección consecutiva o las personas que ya ocupan un cargo y que tienen esa posibilidad de poder postularse para continuar en ese cargo, entonces han dicho es una posibilidad jurídica. Y esto es muy importante porque es una posibilidad jurídica del derecho del ejercicio a ser votado. Esto es importante porque entonces encontramos un sentido. Hay un derecho relevantísimo, un derecho político que es el derecho de ser votado y esta posibilidad jurídica de quien ya fue votado y pueda continuar en ese cargo. Esta posibilidad jurídica, vamos a ver, es para que se pueda extender el cargo público. Y lo que ahora tenemos que conectar es, bueno, y en nuestro modelo constitucional, ¿cuántas veces puede ser alguien reelecto o puede continuar en el ejercicio del cargo? ¿Y cuántas veces puede ser atendiendo a qué cargo? Y aquí va. Nuestra Constitución, y esta fue una reforma constitucional importante por la historia de nuestro país, desde la conquista de sufragio efectivo, no reelección, que se había dado, si nosotros vemos los antecedentes, se había generado sobre todo en el cargo de la presidencia de la República y que en algún momento hubo vacíos en los que pues podían ser reelectos los legisladores de manera perpetua y no pasaba nada. No había este enfoque respecto de la reelección. Entonces, a partir de este lema, ganado desde la revolución, sobre todo en esos tiempos de la revolución, enfocado a la presidencia, pues hoy se conserva la no reelección para el cargo de presidente. Y entonces la transformación se da porque se había ampliado a los cargos de gobierno municipales y a los legislativos, tanto de las entidades federativas como federales. Hoy se da la posibilidad, y en el artículo 59 se regula, de que puedan ser reelectos los senadores, los diputados federales y los diputados locales y los integrantes de ayuntamientos. Ahora, nuestra Constitución se encarga de dejar unas limitantes. A ver, ¿cuántas veces puede ser reelecto o reelecta una persona que ocupa una diputación federal? La Constitución dice hasta, y eso es importante,
no dice, no da un número, sino hasta 4 veces las diputaciones, hasta 2 ocasiones las senadurías, hasta 4 ocasiones en diputaciones locales y en gobierno, en órganos de gobierno, en ayuntamientos, hasta una sola ocasión. Y esto es relevante. Fíjense ustedes cómo hay mayor amplitud en el periodo legislativo y ahora se entró a órganos de gobierno, pero se restringe a un periodo. Siempre y cuando, y aquí hay una condición adicional, siempre y cuando el cargo que ejerzan no sea mayor a 3 años. Y esto es importante porque se está haciendo prevalecer que sea en periodos de 3, si duran 3 años, puedan ocupar otra vez el cargo. Entonces, fíjense, en nuestro esquema constitucional viene otra cosa que a veces como que no encuentra sentido para quienes analizan desde la doctrina el tema de la elección consecutiva o la reelección, no encuentra un sentido por la naturaleza misma de la reelección, porque se ve más hacia la persona que hacia los partidos, se ve más la posibilidad de que yo quiero continuar en el cargo y quiero el voto de la ciudadanía y que me premie por mi trabajo. Entonces, la Constitución aquí pone un tema y el tema tiene que ver bueno, si fuiste postulado por un partido político, tienes que ser postulado por el mismo partido político o por alguno de los partidos que integraron una coalición, porque recuerden ustedes que pues muchos de los que actualmente ocupan los cargos los ocupan porque fueron en coalición los partidos políticos. Y esa es una primera condición que se les pone a la reelección. Y la otra es, bueno, salvo que a la mitad del periodo, así dice, que a la mitad, pues hayas perdido la militancia o hayas renunciado a la militancia del partido. Y entonces las reglas constitucionales empiezan a tener así, empiezan a abrirse muchos esquemas, ¿no? Empezamos a tener ahí, en la Constitución lo dice, ¿no? Generalmente estas reglas van a las legislaciones secundarias, pero la Constitución deja establecida así la reelección. Muchos consideran que se dio un gran avance con esta reforma desde el momento en que se permite que las personas puedan nuevamente ocupar los cargos. Generalmente en legislativo federal van a ser 12 años, los diputados duran 3, hasta 4, pues podrían ser 12, y los senadores, senadoras, 6, pues hasta 2, pues podrían ser 12. Se dio un avance porque quienes le ven las ventajas, pues parte de las ventajas es, uno, bueno, no solo es una posibilidad jurídica que tiene la persona, sino que también es la posibilidad que el electorado pues premie o castigue a la persona que ocupó la representación de ese lugar geográfico en el que está representando, ¿no? Un distrito electoral o los senadores, pues es a nivel estado. Entonces dicen, es esa ventaja, además de la ventaja de la profesionalización que van teniendo, porque se va ejerciendo el cargo durante más tiempo con esa profesionalización. Y luego, quienes ven las desventajas, pues ven contra de esto. Dice, bueno, es que lo que hace es que élites sigan ocupando los cargos, ¿no? Entonces, entre las ventajas y desventajas, lo que hoy sobresale en la propia doctrina que se ha generado, o jurisprudencia, ¿no? Los criterios jurisprudenciales, es que se han resaltado esta ventaja del electorado de poder premiar a quien le cumplió en el ejercicio del cargo, ya sea en la representación o en el gobierno. Y esto lo vamos a ver en diferentes criterios judiciales que al ratito voy a comentar. Entonces, ¿cómo vamos a ver el derecho? Y la primera pregunta, la reelección, y la pregunta que nos formulamos es, pues, ¿qué es la reelección? Ya vimos que es una posibilidad jurídica, así lo ha sostenido la Sala Superior. También se ha dicho que es una modalidad
del derecho a ser votado, ¿no? Pero, o ya sea como modalidad, o ya sea como posibilidad jurídica, lo que sí se ha coincidido es que esto está sujeta a los requisitos y a las condiciones establecidas para ello. Entonces, no podemos soslayar y ni podemos decir, no, bueno, pues yo ya tengo ese derecho y ya ese derecho o esa posibilidad la puedo ejercer nada más porque yo quiero y al margen de lo que yo quiero. No. Otro punto que se ha sostenido es que esta posibilidad jurídica debe de encontrar armonía entre otras reglas y otros principios. Y esa armonía, ¿cuál es? Bueno, en principio se ha dicho que debe encontrar armonía con el derecho de autoorganización de los partidos políticos. Y esto tiene sentido porque justamente, ¿se acuerdan que una de las condiciones constitucionales que tenía era que el partido político era el que lo tenía que postular? Pues entonces, en esa dinámica de los entes de interés público que son los partidos políticos, debe encontrarse un sentido para la posibilidad jurídica de las personas, sean hombres o mujeres que ocupan los cargos, para que puedan ser reelectos, porque tienen que ser postulados por los partidos políticos, ¿no? Salvo los independientes que siguen su cauce de independientes. Ellos tendrían que juntar su apoyo, tenían que trabajar su candidatura en ese sentido. También tiene que encontrar sentido con cuál principio creen. Pues con el de la paridad. Y es que desde el momento en que la paridad es un principio, y se convierte en una obligación reforzada, diría yo, ahora en estos tiempos, de los partidos políticos, pues no es viable que, so pretexto de una reelección, se quiera dejar al lado el principio de paridad. La obligación de postulación paritaria de los partidos políticos se tiene que cumplir aún integrando las cuestiones de reelección a los cargos de elección popular. Y esto es claro porque entonces encontramos y vamos dándole armonía a los principios constitucionales y a los derechos de los entes, de los entes de interés público, de los contendientes. Entonces, no se puede convertir en una excusa la reelección para dejar de cumplir las reglas de paridad. Y ojo, porque hace poco, el 13 de abril, se publicó otra reforma que también tiene obligaciones que van a impactar en la paridad en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, debe encontrar ese punto de conexión con ellos. Y también con qué creen que encuentra una armonía y encuentra un sentido, con qué derecho. Con el derecho de voto de la ciudadanía. Y es que la ciudadanía, ahorita les voy a explicar algunos criterios que me parece que se han delineado de manera muy prudente, es que la ciudadanía tiene derecho a conocer el trabajo, ya sea legislativo, de gobierno. Por eso están alineados estos derechos a la información, rendición de cuentas. Fíjense todo el cúmulo de derechos que entran en armonía con la reelección. Y entonces es como la ciudadanía, al momento de elegir, pues tiene que tener esa oportunidad de premiar o no a quien ocupó el cargo. Entonces, empezamos a ver el tema de reelección no como una posibilidad aislada, no, es como parte de un entramado de nuestro sistema electoral que tiene principios muy sólidos, pero muchos muy resguardados, y que empieza a tener un sentido de esta posibilidad jurídica. Y también va a tener un punto de contacto y una conexión muy importante con principios que resguardan la equidad en la contienda electoral. Y estos principios son la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, artículo 134, la neutralidad, y creo que aquí este principio cobra una especial relevancia
en cuanto al tema de reelección. Ese principio de neutralidad y el deber de cuidado especial que deben de tener los servidores públicos para no vulnerar ni las reglas de uso de recursos, ni de propaganda gubernamental, ni de precampañas, de campañas, de uso de espacios para difusión de su propaganda gubernamental. Porque todo esto es un bloque de protección para la equidad de la contienda electoral. Entonces, lo que empezó como una posibilidad jurídica de una persona, fíjense cómo tiene un sentido mayor y por eso, desde mi punto de vista, es tan relevante esta reforma donde se permite la reelección consecutiva, porque encuentra un sentido muy amplio en nuestro modelo democrático primero, pero en nuestro sistema electoral, que es muy particular por nuestra historia mexicana. Entonces, una figura muy particular, con una historia muy particular, como es la reelección, pues se vincula y se entremezcla con nuestra propia historia en el sistema democrático y en la renovación de los poderes. Entonces, este es un primer punto. Y luego, ahora vamos a ver estos grandes criterios, ¿no? Que nos han permitido los órganos jurisdiccionales, porque ya ha habido pronunciamiento tanto de la Corte como de la Sala Superior, como de salas regionales, a todas las autoridades en un nivel de constitucionalidad, que nos permiten hoy delinear ciertos criterios que nos van a ayudar muchísimo a la aplicación, sobre todo a las autoridades electorales. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo se postulan los candidatos, por ejemplo, a senadores, a diputados y ayuntamientos? Senadores, diputados por fórmulas de propietarios y suplentes. Ayuntamientos por planillas. Y entonces ahí empezaban las preguntas. Bueno, y entonces, a ver, la fórmula completa o puede el suplente pedir la reelección él solo o tiene que ir junto con su propietario o el suplente y con otro propietario. Entonces empezaron a abrir una serie de preguntas y afortunadamente hoy tenemos una definición que nos permite avanzar en esta posibilidad jurídica de ser reelecto para un siguiente periodo. Y la primera es, a ver, el suplente, claro que puede ejercer la posibilidad jurídica, siempre y cuando, y aquí me parece que conectan con una de las ventajas de la reelección, siempre y cuando en algún momento haya ocupado el cargo como en el ejercicio del cargo. Y esto dice, porque si ocuparon el cargo, entonces la ciudadanía, ahí viene la conexión con el voto de la ciudadanía, pues va a tener elementos para poder estar en aptitud de si quiere que lo vuelva a representar o no. Entonces, esta posibilidad jurídica, los suplentes sí la tendrían si ocuparon el cargo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque todas las fórmulas llevan suplentes. Entonces, una de las cosas que hoy nos tendría, perdón, nos tendría que ocupar a las autoridades administrativas electorales es ir haciendo este recorrido por cómo están funcionando los congresos, quiénes están entrando, en qué momentos al trabajo legislativo, que antes nosotros pues no nos ocupábamos de ello, pero que hoy sí le vamos a tener que dar un seguimiento porque pues nosotros tendremos que verificar si alguien pretende reelegirse, entre otras cosas, que hayan ocupado el cargo. Entonces, esto es una de las cosas pendientes de las autoridades, en dar seguimiento de en qué momento se está trabajando el suplente, en qué momento se está trabajando el propietario, la propietaria, o si en ningún momento entró el suplente. Y tenemos que preparar también el camino porque
acuérdense ustedes que las autoridades electorales siempre trabajamos contra el tiempo y cuando estamos en registro de candidatos, pues todo es bien rápido. Entonces, lo que ahora necesitamos ver es cómo vamos a operar este criterio que ya está definido, que ya ha sido, ya ha tenido estabilidad, cómo lo vamos a trabajar para poder acreditar que sí ha estado ocupando el cargo. Y entonces, para poder, ya ven que siempre tenemos lineamientos para el registro de candidaturas, pues ahí hay que ir poniendo un elemento de prueba que nos pueda proporcionar la propia persona que quiere ser reelecta para poder tener acreditado pues esta condición para el ejercicio de la reelección. ¿Y qué pasa con los miembros de los ayuntamientos? Bueno, pues es que los miembros de los ayuntamientos, el otro criterio es, tú puedes ser reelecto para el mismo cargo que estás ocupando. Y es que, pues se querían reelegir para otro cargo, esa posibilidad jurídica de dar continuidad a la profesionalización, pues como que se rompía. Entonces, si tú quieres volverse a ser reelecto como regidor, va a ser la misma condición, ¿no? Como regidor. Les voy a platicar un caso, por ejemplo, que se resolvió en el que un senador o senadora, ya no me acuerdo si era hombre o mujer, pero senaduría, impugnó un requisito que le obligaba a separarse del cargo como senador porque quería contender como diputado. Y él dijo, oye, no, porque yo estoy ejerciendo la reelección, porque es un cargo legislativo. La reelección se tiene que ver como un cargo legislativo. Así lo alegaba el accionante. Se desestimó su pretensión y se le dijo, no, la reelección es con el mismo cargo. Exactamente debe de ser el mismo cargo. Lo que tú estás diciendo, si bien es un trabajo legislativo, son diferentes cargos de elección popular que no encuentran sentido en la reelección. La reelección encuentra un sentido en el mismo cargo, en la misma jerarquía. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía va a valorar cómo te desempeñaste en ese cargo. ¿Qué hiciste en ese cargo de elección popular? En ese órgano de representación o en ese órgano de gobierno. Y entonces, en esa modalidad encuentra sentido la posibilidad jurídica de que tú quieras volver a ocupar el mismo cargo para el que fuiste electo. Y ahí, en ese sentido, pues se ha dado esa otra seguridad jurídica respecto de a qué aplica la reelección, al mismo cargo de elección popular. Y luego, también ya tenemos hoy claridad, afortunadamente, que debe ser, por ejemplo, del mismo distrito electoral en caso de diputados, ¿no? En caso de senadores, pues es la entidad federativa. Pero en caso de diputados se presentó que es que yo quiero ser reelecto, pero ahora por otro distrito. ¿Qué se fijó como criterio jurisprudencial? Pues, o criterio judicial, jurisdiccional, es no, porque fíjense la relevancia que tiene el electorado. Quien tú quieres que te vuelva a beneficiar con su voto debe de ser en la misma porción territorial, en el mismo ámbito geográfico, porque ellos saben lo que hiciste o dejaste de hacer en ese ámbito geográfico con la población que estuviste representando. Entonces, la reelección debe de ser en el mismo distrito electoral. Esto, fíjense que generó, todo esto se discutió a nivel jurisdiccional, ¿eh? O sea, ahora ya lo podemos platicar de manera muy clara, con mucha seguridad, pero en su momento fue toda una cadena impugnativa en donde los órganos jurisdiccionales, primero, las autoridades administrativas establecían una cosa, un requisito o una condición, se impugnaba y entonces todo esto es la historia jurisdiccional. Y luego, este vínculo de la ciudadanía, fíjense que también se dijo es, o bien puede ser por el mismo distrito o podría ser a través de la lista de RP.
Y es que la lista de RP pues tiene una concepción más amplia. Y aquí es un tema importante porque en algunas legislaciones locales, ustedes saben que a nivel estatal, pues los congresos tienen facultades para poder establecer las reglas de la reelección siempre y cuando resulten constitucionales. Pero en un modelo se estableció que las personas de reelección que ocuparan los mejores porcentajes, ¿no? Podían ser contempladas para integrarse a RP. Y eso se declaró constitucional. Pero se declara constitucional porque acuérdense que en RP nosotros tenemos miles de modelos y ahora un modelo que se ha utilizado mucho es que se les llama a los mejores perdedores, ¿no? A los que tienen los mejores porcentajes de mayoría relativa, se quedan unos espacios y se integran a la lista de RP. O sea, en este procedimiento no ganaron mayoría relativa, pero al ser los mejores porcentajes, quedan en unos números de la lista y entonces, si son pares o si son nones, se integra la lista con los pares y después se intercalan los mejores perdedores. Y se dijo, eso es posible aún en el supuesto de que esté buscando una reelección, porque el alegato era, oye, es que si no fue reelecto es porque la ciudadanía no quiso, no le gustó su trabajo, le está dando un voto de castigo y entonces ¿por qué va a ser representante por RP? Y dijeron, pues porque son diferentes modelos. Y me parece que ese criterio, pues sí, pone cada cosa en su lugar. Una cosa es la reelección como posibilidad jurídica de mayoría relativa o de RP, pero otro es el modelo, como integramos RP. Y si el modelo integra a los mejores porcentajes de resultados votados en mayoría relativa, pues se ha dicho que es un modelo constitucional. Y luego viene otro gran tema que para nosotros, en muchos estados se han ocupado de regular y es, bueno, ¿y qué pasa con quien ya está ocupando el cargo? Ahora generalmente a quienes pretenden contender a un cargo de elección popular y son servidores públicos, o incluso si un diputado quiere concursar, quiere participar en la contienda para ser senador, se les exige que se separe del cargo con una temporalidad determinada. A nivel local, a nivel federal, están las reglas establecidas. Pero ¿qué pasa en la reelección? Y en la reelección es que encuentra un sentido de continuidad. La reelección es ese sentido de continuidad en el ejercicio del cargo. Y el tema era, y les vamos a pedir que se separen del cargo o no. Entonces este tema llegó a la corte porque muchos modelos estatales pues sí exigían que se separara del cargo o quienes todavía no tenían las reglas desarrolladas en los estados, pues las autoridades electorales también en los lineamientos establecían que se separaran del cargo, tomando los parámetros establecidos para la separación del cargo en condiciones ordinarias, fuera de reelección. Y la Suprema Corte dijo un tema que ha sido importante y dice que no hay un impedimento para que quien pretenda reelegirse se mantenga en el cargo. Incluso dice, no hay regla para que podamos regular la temporalidad. Y la Corte declaró inconstitucional un plazo de 120 días que se obligaba para separarse del cargo. Y aquí hay un tema importante, porque la pregunta es, esta regla de separarse del cargo tiene que verse a la luz de varios derechos. Primero, por un lado, por la necesidad de que los órganos legislativos o de gobierno estén integrados al momento de concluir el encargo. Entonces decían, bueno, imaginen o pensemos por algún momento, pues que todos tienen la intención de reelegirse o la mitad tiene la intención de reelegirse, como vienen de diferentes
partidos políticos y todo. Vamos a dejar sin personas a los congresos porque se les obliga a separarse del cargo o a los ayuntamientos. Entonces, la definición que se logró establecer fue precisamente que debe de ser opcional, ¿no? Si se separan o no, no puede ser obligatoria. Pero otra gran definición fue precisamente, sí vas a continuar en el cargo, pero fíjate bien y ten claro que debes de ser muy cuidadoso, y ya les decía yo cuando hablaba de los principios, en que te obliga la aplicación, la imparcialidad en el uso de recursos, el principio de neutralidad, todos esos principios que arropan la equidad en la contienda y que se fortalecen su exigencia al momento de la reelección, para que no caigan en esas tentaciones, ¿no? Para que no se caigan en esa tentación de ocupar los cargos, esa continuidad que van a tener los cargos en favor para que pueda desbalancear la contienda electoral. Entonces, este es otro gran tema porque la mayoría o muchas legislaciones se habían ido por sí pedir la separación del cargo, porque esta separación del cargo encontraba un sentido o encuentra ese sentido en la equidad en los procesos electorales en general, en la contienda electoral, en el no posicionamiento de servidores y servidoras públicas anticipado o con cosas que les favorezcan. Recordemos nosotros que, por ejemplo, que el artículo 134 pues tiene una prohibición, tiene varias, los párrafos séptimo y octavo encuentran un sentido muy profundo frente a la equidad en la contienda electoral. Y esos principios que de ahí derivan, que pueden ser permeados a nivel nacional y conocidos en infracciones tanto por institutos electorales locales como el INE, entonces debe de tener este sentido reforzado al momento de la reelección. Porque no se valdría, por ejemplo, que sobre pretexto de que van a rendir el informe, acuérdense ustedes que el informe de labores, bueno, es que desde que nació el 134, hombre, nos ha dado una a los servidores públicos por rendir sus labores, sus informes de labores, y esto como está alineado con el derecho a información, rendición de cuentas, naturalmente debería ser así. Lo que sí no debe ser es que se posicione y se sobreposicione los nombres, las imágenes, los símbolos que beneficien a la persona del servidor público. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Fíjense que nosotros habíamos tenido desde el REP 3, si no mal recuerdo, de 2015, donde se hizo un gran esfuerzo por integrar el modelo de los informes de los servidores públicos, porque ahí fue donde empezaron a saltar los problemas. Se hizo un gran esfuerzo jurisdiccional por dar las bases y se dijo temporalidad y se dijo que sí, que no. Y había claridad en eso. Hoy los criterios han empezado a variar y la aplicación de caso por caso en el tema de reelección va a ser interesante observarla. Y yo creo que lo que sí no tenemos que dar ningún margen es a las simulaciones. El informe de gobierno tiene que tener, o de labores en el caso de los servidores, pues tiene que ser una vez nada más y tiene que darse en el contexto de rendición de cuentas, que la ciudadanía sepa qué obras se están haciendo, que es más allá de la persona, más allá del servidor o servidora pública. Entonces, ese va a ser uno de los temitas que nos va a traer también ocupados y ocupadas a las autoridades electorales, porque de por sí siempre el 134 es uno de los temitas que nos trae muy ocupados en los procesos electorales. Hoy, con motivo de la reelección, con que no es obligatorio que se separen del cargo, entonces vamos a tener que dar un específico sentido, sobre todo a la luz de la equidad en la contienda electoral. Y el otro tema también que viene muy alineado con esto es
bueno, si el servidor público no se va a separar del cargo, ¿cómo le vamos a hacer cuando esté en campaña, no? O de un lado o del otro. Y aquí lo que se ha empezado a definir en los criterios es, bueno, hay que tomar en cuenta que puede participar en los actos cuando son días y horas inhábiles, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser uno de los grandes temas en el próximo proceso electoral, porque sí, naturalmente resultaría como que inconsistente que yo me dedicara a hacer campaña si soy el presidente municipal o la presidenta municipal, o si tengo que estar en las sesiones del Congreso porque se requieren votaciones calificadas, porque son temas por lo que ustedes quieran, como que naturalmente resulta una tensión en que, no, pero también tengo que hacer campaña. ¿En qué términos entiendo yo los criterios jurisprudenciales o judiciales, jurisdiccionales? Es que, a ver, la reelección se entiende porque tú lo que estás haciendo es cumplirle a tus representados o a quienes gobiernas en el ejercicio del cargo. Y eso es lo que te va a posicionar para poder ser votado. Entonces, no necesitas una fortaleza en actos de campaña que prometes, porque tú ya estás ejecutando lo que prometiste. Y si lo ejecutas, si lo concluyes, si lograste esos compromisos, consolidar esos compromisos que asumiste, esa es tu carta de presentación a la ciudadanía. Y la ciudadanía en ese modelo, pues va a tener elementos para votarte. Entonces, en horas y días inhábiles, pues ve a decir que cumpliste, ve a hacer esto y no necesitas una campaña tan reforzada, prometedora. Sin embargo, seguro pues, se van a dar temas vinculados con tensiones que se puedan presentar al momento de el derecho, y vamos a ver, a hacer campaña, a posicionarse, a ocupar tiempos de radio y televisión. Va a haber una serie de derechos vinculados que sin duda nos van a tener muy ocupados porque aunque ya hay un avance en los criterios jurisprudenciales o jurisdiccionales, cuando no llegan a integrar jurisprudencia, lo cierto es que en el día a día, en la aplicación, pues van a haber planteamientos que tendremos que resolver desde las autoridades. Primero que debemos tomar las autoridades administrativas y después, obviamente, que debe de darse el canal de los medios de impugnación. Afortunadamente, creo que nuestro sistema mexicano cuenta con fortalezas que nos permiten a todas las autoridades cumplir con nuestro deber. Y nuestro deber justamente es brindar un servicio, ya sea de administración de justicia o desde la parte administrativa, en la aplicación de las normas o de las reglas a las autoridades administrativas que nos permitan dar respuesta a todas las cosas que se nos puedan presentar. Por lo pronto, hoy ya tenemos un avance y ese avance es significativo. Y también tenemos definiciones de que los controles constitucionales versus la posibilidad jurídica que tiene una persona para pretender ocupar en otro periodo el mismo cargo de elección popular, pues ya tiene definido que los grandes principios que arropan y que dan seguridad y fortaleza a nuestro sistema electoral deben de ser cumplidos y observados en su totalidad por todas y todos aquellos servidores públicos que pretenden reelegirse. Entonces, tenemos un panorama hoy ya avanzado, ¿no? Sin duda tendremos que volver a acudir en algunos supuestos, pues a la doctrina, a la discusión doctrinal, que es la que nos nutre para ir avanzando en estos temas, pero tenemos muchas posibilidades de poder dar efectividad, vigencia, eficacia a nuestro sistema electoral a través de la reelección, que yo creo que ha sido una reforma
oportuna, sobre todo para el perfeccionamiento del trabajo del legislativo y para que los órganos de gobierno tengan mayor tiempo, como los ayuntamientos, para terminar la planeación que hicieron. Yo sí le veo ventajas a la reelección y, y creo, y cierro nada más con esto, me parece oportuno que nuestra propia Constitución haya establecido hasta cuándo o cuántas veces se puede hacer, porque no podríamos entender un sistema democrático sin la renovación obligada de los poderes. Y si se quedara abierto y una persona pudiera reelegirse todo el tiempo y estabilizarse en ese lugar, pues sin duda se afectaría el principio de renovación periódica, que es pilar de nuestra democracia. Creo que me pasé unos 5 minutitos más para dar espacio, no sé si tengamos algunas preguntas para dar espacio y poder compartir esta plática a través de un diálogo. Muchísimas gracias, hasta aquí dejo mi intervención y estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, consejera. Excelente exposición, muy interesante todo este tema de la reelección. Y sí, efectivamente ya tenemos varias preguntas que llegaron a las redes. Hay una que, bueno, son dos que van relacionadas a lo que comentaba sobre la licencia. Ale Tello dice, en su opinión, ¿deberían o no pedir licencia quienes busquen la reelección? Y hay otra que dice, ¿qué opina acerca de que en algunas legislaciones se exige que el legislador que busque la reelección se separe del cargo con cierto tiempo de antelación y en otras legislaciones no se exija la separación? Hay otra de José Ramón Narváez, dice, ¿cómo evitar la carga negativa que tiene la reelección en el imaginario colectivo? ¿Quiere contestar mientras estas? Claro que sí. A ver, yo creo que a mí me parece que si el servidor y servidora pública son responsables del ejercicio de su cargo, no habría necesidad de pedir la licencia, aunque es optativo, se ha fijado que es optativo y también lo mismo para separarse el cargo, creo que no son incompatibles la reelección y este ejercicio responsable de los cargos. Yo creo que el hacer es lo que va a permitir que la ciudadanía pueda confiarme nuevamente, darme su confianza para volver a elegir el cargo y no tanto estar haciendo campaña electoral con promesas. Dicen que pues compromiso cumplido, ¿no? O sea, si tú estás evidenciando que lo que prometiste cuando la primera vez que fuiste electo o electa lo estás cumpliendo, ¿qué mejor que eso? Dicen que las palabras convencen, ¿no? Pero pues las acciones arrastran. Entonces, yo creo que no sería necesario. Lamentablemente, yo creo que aquí sí hay que ser claros, a veces a nuestras políticas y políticos les falta esa parte de responsabilidad. Y entonces, si nosotros estamos viendo que la clase política no tiene una responsabilidad, pues ahí sí hay que preocuparse, porque entonces hay que estar muy atentos. La democracia nos exige a todos personas responsables en lo que hacemos. Y hasta hoy yo les puedo decir que la experiencia que he tenido, pues me dan visos de irresponsabilidad. Entonces, si no va a ser, si es optativo, pues yo creo que quienes están ejerciendo el cargo tendremos que tener un mayor control desde los controles que el propio sistema nos da. Tendremos que ser más rigurosos en cómo estamos leyendo esas reglas para la equidad de la contienda. ¿Y cómo evitar esa carga? Mire, esa carga negativa del concepto de reelección. Yo creo que el tema de la reelección es histórico, igual que la desconfianza en nuestros procesos electorales. Pero la única forma de revertir las cargas es cumpliendo de manera responsable.
Claro, yo sé que ustedes van a decir, uy, sí, pero es que en nuestra sociedad y en nuestra estructura eso a veces no es tan, tan esperable, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, la reelección a ver, de todas maneras teníamos un proceso en donde las mismas personas estaban integradas en diferentes momentos al legislativo, sin que hubiera reelección, porque no estaba prohibido que un senador se fuera diputado federal y este diputado federal a diputado local y que se ocuparan así los cargos. Entonces, hoy lo único que está permitido es lo que está posibilitado es el mismo cargo. Sí es necesario que en México le demos un giro a el discurso y la forma de actuar en la democracia, que le demos ese giro para que las personas puedan volver a tener confianza en las instituciones públicas como son los partidos políticos. Si nosotros vemos las estadísticas, la, cuando se mide, los partidos políticos gozan de muy poca confianza y yo creo que es momento de que los partidos políticos empiecen a trabajar en construir esa confianza, porque los partidos políticos son esenciales en la democracia y los partidos políticos los integran personas. Entonces, hay que exigir desde las autoridades, pero también desde la responsabilidad propia. Yo creo que tenemos que ir por un camino mejor para lograr mejores condiciones en México. Excelente. Verónica Méndez pregunta, ¿cómo hacer compatibles las medidas afirmativas, mujeres o personas con discapacidad y la reelección? Y hay otra pregunta, dice, si alguien fue suplente de un cargo de elección popular, ¿la reelección tendría que ser para ese mismo cargo de suplente o titular del cargo? Otra más, ¿qué opina de la reelección de un cargo por representación proporcional? No es el partido el que decide su reelección. ¿Esto no rompe con la naturaleza de la reelección? A ver, si tenemos nosotros, a ver, primero con Verónica Méndez, las medidas afirmativas, o mejor dicho, vamos a poner las reglas y los principios de condición de participación paritaria, hombres, mujeres, se tiene que cumplir. Y si vamos a aplicar medidas afirmativas, para eso también están los espacios de autoorganización de los partidos políticos. Generalmente los partidos políticos tienen espacios de decisión en sus estatutos donde ellos definen sin procesos abiertos qué candidaturas. Esa es una forma que se podría empezar a implementar desde la autoorganización de los partidos políticos, pero siempre hay forma de hacer la aplicación de las medidas afirmativas conservando los cargos de reelección, porque el Congreso de la Unión en su conjunto o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no todos son de un solo partido político. Entonces, en esa medida, se abren las posibilidades de que desde los espacios de los partidos políticos se asignen medidas para personas con discapacidad porque son transitorias. Y entonces hay, por ejemplo, personas ejerciendo el cargo con discapacidad, seguramente sí, y se empiezan a hacer los registros, pues entonces a ellas se les podría dar prioridad, por ejemplo, en la postulación, no aplicarles ese enfoque, esa mirada específica, ya sea de derechos humanos o de género, entonces sí está la forma de hacer los modelos. Y siempre conservando a el grupo en situación de desventaja o de atención prioritaria frente a quienes no tienen esa propia situación, porque la idea es equilibrarlo. Y luego, suplentes. Bueno, pues aquí puede ir, también es un tema que todavía no está tan definido, pero si fue suplente, si ejerció el cargo, podría irse con la misma fórmula, ¿no? Si también va a querer ser reelecto su propietario, o podría buscar a través de la reelección
como propietario, porque ese es el mismo cargo para el mismo distrito. Esas son las reglas que se han dado, ¿no? El mismo cargo para el mismo distrito si es diputado, y si tiene esas condiciones y ejerció el cargo, puede ser encontrar para su fórmula para poder ser reelecto. Siempre y cuando, ojo, esa es la condición que se ha fijado, siempre y cuando haya ejercido el cargo de manera efectiva como suplente. Y luego los cargos de reelección, la reelección frente a RP. Sí, o sea, sí, la RP se entiende en un modelo de partidos políticos, eso es cierto. En ese modelo nosotros entendemos la representación proporcional como votos de partidos, pero acuérdense también que ya desde hace tiempo la doctrina del tribunal ha venido avanzado en cómo ver a las personas, no solo son instrumentos del voto de los partidos, sino son personas con derechos los que están en esas listas de RP. Y esta posibilidad jurídica se debe traducir en eso. Por ejemplo, se ha dicho, las personas que están en estas listas de RP pueden hacer campaña. Se les está reconociendo esa autonomía del ejercicio de sus derechos y, por tanto, hoy de la reelección. Y el partido político deberá también encontrar la forma en sus modelos internos de cumplir con esta exigencia que le da la posibilidad jurídica de la persona para integrarla en esas listas de RP. Perfecto. Hay otra pregunta, Alejandro Lozano. ¿Cómo se va a compatibilizar la reelección con otros principios como el de paridad de género? Luego, Alan Onofre dice, la reelección no es un derecho humano, es una posibilidad jurídica y una modalidad del derecho a ser votado. Y dice alguien, ¿habría una fiscalización reforzada de los ingresos y egresos de quienes aspiren a la reelección? Bueno, a ver, vamos, paridad y reelección. Desde el momento en que el principio de paridad es principio, es derecho, ¿no? Y está tendiendo a una particular desventaja, sobre todo de las mujeres en la participación política, se cumplen. Los partidos políticos, por eso la reelección no encuentra una tensión, porque la reelección es esta posibilidad que yo tengo, esta condición de poder ocupar el mismo cargo, pero tiene sus condicionantes, siempre y cuando el partido político me vuelva a postular o que haya renunciado yo, hay otras alternativas o haya perdido la militancia. Pero si quiero por el modelo de partidos, como el partido debe cumplir con paridad, lo va a hacer y lo va a establecer y ya verá él, es que primero hay que hacer los mapeos en las reglas internas de selección. Acuérdense que ellos tienen un momento previo que es la precampaña, donde al instituto le van a avisar, este va a ser mi procedimiento interno de selección de candidaturas. Y ahí los partidos políticos deben de poner esas reglas que les permitan llegar a postular mitad hombres y mitad mujeres con todas las condiciones y exigencias de la paridad. Pero son esos espacios donde los partidos políticos empiezan a generar esas normativas, esas reglas propias para poder cumplir con la paridad. Y luego, sí, es que así se ha definido. ¿Quién ha dicho que no es un derecho humano? Y lo retomé, sí dije, de la Comisión de Venecia, porque se desprende del derecho a ser votado, del derecho al sufragio en su modalidad pasiva, de ahí hay una posibilidad que es la reelección. Por eso no se había considerado que fuera inconstitucional que no hubiera reelección, porque la posibilidad de ejercer el derecho de ser votado existe. Ese es el derecho que hay que garantizar y proteger. Y luego, de fiscalización, créanme que las reglas son general para todos los partidos políticos, son muy extensas, muy rigurosas para quienes ocupan las candidaturas y por supuesto donde le tendremos que dar especial enfoque es para el cuidado y para la observancia de los principios de neutralidad, de imparcialidad en el uso de los recursos. Yo creo que sí tenemos que tener
un enfoque de fiscalizadores muy particular para quienes pretendan la reelección. Muchísimas gracias, consejera. Tenemos más preguntas, pero por la hora, si nos lo permite, se los podemos hacer llegar. Claro. Y para que ya con calma las pueda contestar, sabemos que el tiempo tiene una sesión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que sumamente interesante y como siempre un honor tenerla con nosotros. Gracias, consejera, y esperemos tenerla pronto otra vez. Sí, muchísimas gracias, doctora Gabriela. Gracias a la Escuela Judicial. Gracias a todas y todos ustedes quienes estuvieron en este momento de diálogo, quienes me formularon las preguntas y con mucho gusto a través de mi correo, doctora Gabriela, si me dan sus correos, me doy a la tarea de darles una respuesta y de suministrarles los insumos que considero oportunos para desahogar esas respuestas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias.